Iniciamos este webinar, es de la inteligencia en las empresas, de la preparación al éxito. El día de hoy, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la IA, pues, ya no es el futuro, ya es el ahora. Los errores comunes de adoptar la inteligencia artificial. Veremos el readiness organizacional y la capacitación mínima que se requiere en las diferentes áreas de las empresas y algunos casos prácticos. El día de hoy, nuestro ponente es Luis Puerto. Luis, pues, es un experto en estrategia de inteligencia en tecnologías de la información. También ya tiene varias experiencia en lo que es inteligencia artificial. Cuenta con más de 30 años impulsando la eficiencia y el crecimiento de empresas. Ha trabajado como en Hewlett Packard, en Microsoft y en algunas otras compañías. Asesora a CIOs, a COOs, ofreciendo estrategias y alianzas que transforman operaciones de TI con tecnología emergente y en la nube. De mi parte, cedo la palabra a Luis. Por favor, cualquier duda que vayan teniendo la pueden ir haciendo a través del chat y con gusto al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos y adelante, Luis. Muchas gracias por darme su tiempo el día de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre cómo llevar a la práctica la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Hoy la inteligencia artificial, como decía Erika, ya no es el futuro, ya forma parte de la operación diaria de muchas empresas. Aunque el error más común que vemos es querer implementarla sin una estrategia, sin una capacitación, sin ningún compromiso gerencial. Por eso el objetivo de esta sesión es revisar tres elementos clave. No son los únicos, pero son tres elementos clave. El nivel de preparación organizacional, la capacitación mínima que cada perfil necesita. Y mostraremos algunos casos prácticos que muestran resultados claros. Ahora, es importante decir que en México solo el 1% de las empresas han alcanzado cierto nivel de madurez en el uso de inteligencia artificial. Aunque con datos estadísticos, con fuentes reconocidas, se habla que el 38% de las empresas de cualquier tipo de tamaño en México ya experimenta de alguna forma con esta tecnología. Pero el reto en muchos casos es que se hace de estrategia. Y entonces, en la mayoría de nuestras empresas aparece lo que hoy llamamos bring your own AI, o sea, es como en el pasado, cuando empezaba lo del cloud computing, decíamos bring your own device, y la pandemia trajo mucho ese tipo de casos, ¿no? Que la gente con sus recursos de cómputo realizaba su trabajo en su casa, muchas veces. Pero ahora en las empresas está sucediendo algo muy parecido. Los colaboradores, los empleados, traen sus propias herramientas de inteligencia artificial al trabajo. Esto claro que sí trae oportunidades, trae cierta eficiencia, pero también riesgos, y riesgos muy graves de seguridad y de pérdida de control. Entonces, en muchas empresas, el futuro ya entró por la puerta trasera, podríamos decir. Ya está la inteligencia artificial en las empresas, pero es muy importante decir que está totalmente fuera de control. Entonces, entonces, la decisión de las empresas es ignorar esta situación, prohibirla. En muchos casos se prohíbe el uso de este tipo de herramientas, o lo mejor es convertirlas en una estrategia, incorporarlas de forma formal, ¿ok? Sabiendo cuáles son los pasos para profesionalizar y poner de una forma ordenada esta tecnología. Entonces, hablemos un poquito de esta redes organizacional. Entonces, antes de iniciar un proyecto de inteligencia artificial, debemos preguntarnos, ¿realmente estamos listos? Este readiness organizacional o la organización está lista, en pocas palabras,
con un nivel de preparación adecuada, en los niveles organizacionales adecuados, ya estamos listos para definir y adoptar un proyecto para que sea exitoso, ya estamos listos para experimentar, ya sabemos en un momento dado cómo tener la seguridad mínima para que esto lleve a buen fin. Si no se tienen ese tipo de situaciones, ese tipo de antecedentes, es muy claro que va a fracasar este tipo de proyectos en las empresas. Y entonces vamos a hablar un poquito de cuál es el checklist de readiness o de estar a tiempo para adoptar esta tecnología. Ok, pasemos al siguiente. Erika. Sí. Tenemos un simple checklist de readiness. Podríamos agregar más cosas definitivamente, pero para hacerlo comprensible, para hacerlo fácil, este checklist nos ayuda realmente a tener muy claramente nuestras ideas referentes a los pasos a seguir. Número 1, tenemos claro los casos, los dolores que queremos resolver a través del uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. Sabemos realmente cuál de toda esta variedad de tecnologías son las que podemos utilizar o las que queremos utilizar o las que están accesibles para nosotros. Tenemos la seguridad, nuestros datos son confiables y accesibles para este proyecto, para este primer proyecto. Estos casos, estos datos están seguros. Sabemos que tenemos la confianza total de que no habrá fuga de datos dentro del experimento. ¿Existe patrocinio de la alta dirección? ¿O esto se está haciendo a las espaldas de la alta dirección? El patrocinio por la parte de la alta dirección es fundamental. Se habla que una razón de fracaso de este tipo de proyectos es por la falta de este patrocinio de la alta dirección. ¿Quién lidera Hay lineamientos de seguridad y ética en el uso de la información que vamos a utilizar para este proyecto. Y lo más importante, ¿quién va a liderar el piloto? ¿Quién va a liderar estos primeros experimentos, ¿no? Entonces, estas preguntas definitivamente nos dan una primera visión de cuán realista nuestra empresa está lista para el uso de esta tecnología. Que estas tecnologías están validadas, que son las que en el futuro nos darán la ventaja competitiva contra en otras empresas. Entonces, adelante, Erika. Ejemplos ejemplos de casos concretos, reales, que consideramos que son un enemigo definitivamente en el éxito de estas iniciativas de uso de la inteligencia artificial, ¿ok? Es en este caso una empresa manufacturera que buscaba implementar una solución de inteligencia artificial para apoyar al departamento de compras. Pero el problema que se enfrentó, el fracaso que se tuvo en este tipo de experimentos fue la data, ¿ok? Los datos dispersos. No tener una responsabilidad clara de quién es, por qué información, y sin tener un inventario, sin tener una gobernanza de esa data que se quiere utilizar. Definitivamente también que las gentes involucradas en el proyecto no tenían la capacitación para entender
la mejor aplicabilidad de la inteligencia para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, ellos se dieron cuenta, como muchas empresas se están dando cuenta en este tipo de proyectos, que debemos empezar definitivamente dentro del régimen organizacional de tener una gobernanza clásica de la información. Tener realmente muy claro dónde está la información, quién es el responsable, asegurarnos que se tenga la... ¿Ok? Y lo más importante, lo que es la capacitación. ¿Ok? O sea, el aprovechamiento de esa tecnología no lo podemos dejar a una capacitación informal. ¿Ok? La capacitación, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Ok? La capacitación Luis. vital. Tan importante es la gobernanza de los datos como la capacitación mínima. ¿Cuál es la capacitación mínima por perfil? ¿Cuál es la capacitación mínima por perfil que consideramos? Los directivos, directores, gerentes, deben tener una capacitación realmente que les dé cuál es la visión estratégica en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué herramientas hay qué herramientas hay en el mercado? ¿Cuál es la más adecuada para mi tipo de empresa? ¿Cómo puedo calcular el retorno de la inversión del uso de esa tecnología? Los mandos medios, definitivamente, es la gestión del cambio que va a traer consigo la aplicabilidad de esta tecnología, la evaluación de los casos. Eso es muy importante. Es muy importante la selección del primer caso, la selección del primer dolor. Las empresas tienen que compartimentalizar perfectamente ese proyecto, saber muy claramente cuál es la información que se requiere para la aplicación de la tecnología, saber en un momento dado cuáles en un momento dado las tecnologías a seleccionar con el apoyo del proveedor, el apoyo del partner, etcétera, y tener muy claramente la gestión del cambio. La gente operativa, la gente de línea, ¿ok? Un muy claro de cuáles son, como un ejemplo, herramientas como Copilot, herramientas como ChatGPT, OpenAI, etcétera, ¿ok? ¿Cuáles son todas las tecnologías definitivamente cómo se operan, cómo se usan diariamente? Y por último, la gente de IT, ¿ok? ¿Cuál es la seguridad que va a tener esa información? ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son las integraciones que se tienen? Entonces, como verán, un proyecto, aunque sea el primer proyecto de inteligencia artificial que cualquier empresa seleccione, tiene que haber una involucración muy amplia, muy clara de toda la organización que debe estar involucrada. Esto no es un proyecto de IT nada más. Esto no es un proyecto de una sola área, sino toda la organización tiene que estar involucrada para lograr el éxito de esta. Y toda la organización debe tener un cierto nivel de capacitación. Pasamos para la siguiente. Estaba yo hablando que en un momento dado la capacitación mínima, esas habilidades transversales, quiere decir habilidades transversales, es que todos los involucrados de la organización deben pasar a través de este tipo de pláticas, este tipo de formación. Es lo que se llama tecnologías de prompting, porque las tecnologías de prompting es lo que nos asegura el uso efectivo de las tecnologías de inteligencia artificial. Las tecnologías de inteligencia artificial son un elemento, el interfase con este tipo de tecnologías, la interfase es lenguaje natural, el lenguaje que usamos todos los días, pero sí requiere tener una estructura,
la conversación. Y tiene que tener un contexto de lo que queremos lograr, de la respuesta que queremos obtener de este tipo de tecnología. Así como tener la claridad de qué información cuenta la solución para poder en un momento dado resolver los resultados que se quieren de esta tecnología. Así como la dirección debe tener una capacidad de identificar cuáles son esos proyectos, cuáles son esos dolores, cuáles son esas oportunidades que son las que debemos considerar en este tipo de soluciones. Entonces pasamos a la siguiente. La siguiente, ¿no? Así, perfecto. Hoy por hoy, ¿qué tipo de problemas hoy está resolviendo? Y de hecho, muchas de estas soluciones que voy a platicar, nosotros ya las hemos implementado con ciertos clientes allá en nuestro país, México. Número uno es en recursos humanos. La gente de recursos humanos pasa el 80% de su tiempo, el 80% de su tiempo siendo un call center del resto de la organización, respondiendo dudas, respondiendo solicitudes, muy válidas las solicitudes, ¿no? Nómina, vacaciones, prestaciones, etcétera. Pero el 80% del tiempo de esas personas pudiesen ser liberados, ¿ok? A través de tener un asistente, de un agente de inteligencia artificial que le va a responder esas dudas a toda la organización. Y créanme, es súper eficiente, es más eficiente en un momento dado este tipo de soluciones que lo que las propias personas de recursos humanos pueden dar, porque no tienen que esperar a tener la conversación, no tienen que esperar a que se les responda, prácticamente se vuelve un autoservicio de toda esa información. Otro caso muy conocido es todo lo que es en ventas, todo lo que es el apoyo de propuestas, todo lo que es el análisis de segmentación, todo lo que es el análisis de clientes. Es impresionante hoy, cualquier vendedor de cualquier compañía, hoy con la ayuda de inteligencia artificial, puede tener un conocimiento muy profundo de sus clientes, que antes definitivamente no se lograba, y de una manera muy eficiente y muy rápida. ¿Ok? En el área de finanzas, definitivamente todo lo que es el manejo de gastos y reportes automáticos, análisis financieros, son definitivamente una aplicación muy importante, ¿no? Entonces, todo lo que es, muchos de los call centers hoy por hoy, muchos de los call centers hoy están siendo sustituidos, personal del call center, por este tipo de agentes de inteligencia artificial, que pueden ser 24/7, que pueden ser con acceso a información relevante, importante del cliente, y que tienen en un momento dado, con la capacidad organizacional, dar un mejor servicio. Y en la parte de operaciones, todo lo que es manuales de operación, todo lo que es información de capacitación en tiempo, todo lo que son información que se requiere en un momento dado para el trabajo día a día, definitivamente es algo muy útil este tipo de herramientas. Pasemos a la siguiente, Erika. ¿Se escucha mejor ahorita ya? ¿Sí? Entonces, ¿se escucha mejor, Erika? Sí, ya te escuchas mejor. Ok. Entonces, en recursos humanos decíamos los chatbots inteligentes para preguntas frecuentes de empleados. Esto nos trae consigo un ahorro de tiempo en recursos humanos
la gente de recursos humanos puede dedicarse a tareas mucho más estratégicas y los empleados van a estar más contentos con el servicio que se le está dando. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, un poco más de lo mismo. Entonces, los agentes en recursos humanos son agentes proactivos. Pueden también, en una forma, a ver, otros servicios que de recursos humanos pueden ser que los agentes proactivos pueden detectar definitivamente señales de desmotivación de los empleados, ¿ok? Pueden sugerir encuestas y crear esas encuestas en apoyo a los gerentes, ¿no? Aquí la inteligencia artificial evoluciona de ser un simple chatbot de respuestas a convertirse realmente en un copiloto para la gestión del talento en las empresas. Y eso ya trae consigo definitivamente una evolución de los servicios de recursos humanos a través del uso de estas tecnologías. Pasamos al siguiente. Una empresa que se llama Kanji ya adoptó en un momento dado asistentes de venta. Lo que antes llamábamos staff de venta, aquellas personas que estaban para apoyar al vendedor en un momento para manejar calendarios, para validar y calificar clientes, ¿ok? Para todo lo que es la revisión del funnel de ventas, para lo que es la preparación en un momento dado del forecast de ventas para las revisiones, todo lo que es el preparativo de información para las revisiones de ventas, etcétera. Definitivamente ya este tipo de empresas ha logrado incorporar asistentes inteligentes para la fuerza de ventas para que en un momento dado el vendedor tenga más tiempo de estar atendiendo a sus clientes. Pasamos a la siguiente. La famosa revista de Harvard Business Review, ¿ok? Tiene un artículo muy interesante, ¿no? O sea, de cómo lanzar un salesbot que le llaman, o sea, un asistente de ventas, ¿no? Para definitivamente lo más importante es qué tipo de información puede prever, cuáles son los riesgos de la divulgación de la información de los clientes, ¿ok? Y también lo más importante es cuál es el retorno de inversión de este tipo de soluciones, ¿no? No se trata de seguir aquí una moda, ¿no? Sino hacer un análisis serio de conveniencia para la organización de este tipo de herramientas. Algo más, pasamos a la siguiente, algo más común, podríamos decir, como soluciones, ¿ok? Podemos decir, aquí viene el ejemplo de marketing, ¿no? Yo le pedí a Erika, que es nuestra gerente de marketing en Executrain, que ella les platique de cómo nosotros en Executrain utilizamos inteligencia artificial en la parte de marketing. Entonces, Erika, ¿por qué no puedes compartir esa experiencia? Sí, claro que sí. Pues en Executrain pues ya estamos implementando lo que es la inteligencia artificial para diferentes procesos. En lo que es en el área de marketing, lo hemos estado utilizando, por ejemplo, para la parte de generación de contenido, tanto de textos como videos y diseño gráfico, que nos ayudan a publicar artículos, a hacer publicaciones para redes sociales, correos electrónicos, de forma ya más personalizada, más adaptada a cada cliente, a cada empresa, para que puedan estar obteniendo información de valor con cada estos contenidos, ¿no? Que antes de la inteligencia artificial hubiera sido muy complicado, ya que, por ejemplo, nuestra área es pequeña. Entonces, con la inteligencia artificial nos ha ayudado como a optimizar esos tiempos y esos procesos para poder realizar este tipo de acciones en la generación de contenido. La otra parte es el análisis de campañas publicitarias. Nosotros hacemos campañas publicitarias a través de diferentes áreas y con análisis realizado con inteligencia artificial nos ha ayudado a identificar ciertos insights que probablemente nosotros no hubiéramos podido ver realizando los reportes manuales, ¿no? Entonces nos ha ayudado a identificar qué campañas son más efectivas, cuáles tienen una mejor inversión de la publicidad,
en cuáles nos podríamos enfocar mejor, qué mercados, por ejemplo, son más atractivos y así poder hacer una inversión adecuada de estas campañas. Entonces, por ende, lo que nos ha ayudado es a mejorar la parte de la productividad. Como comentaba, pues es un área muy pequeña en la parte de marketing con nosotros. Nos ha ayudado a implementar actividades que antes no podríamos hacer por el tiempo, que ahora lo estamos realizando, nos está ayudando a conectar mejor con nuestros clientes, a dar información más importante o más relevante para cada uno, dependiendo de su perfil y del segmento en el que se encuentren, y además a tener como un enfoque más estratégico y no tanto operativo, ¿no? En la parte de marketing. Entonces, esa ha sido como la experiencia que hemos tenido nosotros en la inteligencia artificial. Sí, y muchas gracias, Erika. Y realmente lo que acaba de mencionar Erika muy rápidamente es que la inteligencia artificial te empodera a tu compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a ver, cuando empiezas a invertir, cuando empiezas a utilizar este tipo de tecnologías, estas aplicaciones a un dolor específico dentro de las compañías, te das cuenta que, haz de cuenta que incorporas recursos, que incorporas talentos, que incorporas efectividad dentro de tu empresa, ¿ok? Que antes considerabas que tenías que en un momento de pensar contratar una agencia para esto, contratar más recursos para esto. No, te das cuenta que tú te vuelves más eficiente, más productivo. Y puedes en un momento dado, como decía Erika, descubrir los insights que van a traer consigo mayor beneficio a tu empresa. Entonces, ese es para mí uno de los, de los grandes beneficios. Y no nada más en marketing, nosotros estamos ya trabajando fuertemente en lo que es la incorporación de inteligencia artificial en el área de ventas, en todo lo que es la explotación del CRM nuestro, ¿ok? Donde la información de los clientes. También en un momento dado, todo lo que es el análisis financiero de la compañía, también empezamos ya poco a poco a incorporar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, la mejora de productividad es evidente y demostrable con este tipo de tecnología. Y te repito, haz de cuenta que como que creces organizacionalmente, te haces mucho más eficiente y productivo. Pasamos a la siguiente, como el caso tan, podríamos decir, tan mundano de una pizzería, ¿no? ¿Ok? Acá en Estados Unidos hay una compañía que se llama Jimmy the Surfer, ¿no? Y que principalmente cuando tú ordenabas una pizza lo hacías por teléfono o lo hacías por tu página web, muy simple, muy fría la cosa. Entonces, acá ya se han incorporado un chatbot, ¿me explico? Un chatbot llamado Jimmy the Surfer, porque así se llama la compañía. Y este Jimmy the Surfer hace la interacción con el cliente, la sugerencia, y tiene toda la historia de lo que has ordenado, si has sido un frecuente comprador de esa pizzería. Y entonces ya le da un diferenciador a la empresa. ¿Me explico? Que es hasta la interacción se hace más divertida, se hace más rápida, sin errores, ¿ok? Y entonces ya eso permite a las compañías aposicionarse. Este ejemplo lo pongo ¿por qué? Porque la inteligencia artificial podemos decir que trae una ventaja competitiva a las empresas, pero también la diferenciación de tu empresa ante los clientes, hacerlo más cálida la interacción, hacerlo más conversacional, hacerlo más personalizada, es parte de la ventaja competitiva para un tipo de empresa como esta pizzería, ¿no? Entonces, te repito, o sea, es, es ver de otra manera la interacción de cómo quieres interactuar con tu cliente. Y esto está pasando mucho en las páginas web. ¿Cómo está pasando mucho en las páginas web? Anteriormente tú interactuabas con Walmart,
con Falabella, a través de su página web, el propio Amazon, el propio Netflix. Tú seleccionabas, tú hacías la interacción, tú hacías la búsqueda y la selección de lo que querías, ¿no? Pero pongamos el caso específico con Amazon, ¿no? Yo cuando quiero comprar, por ejemplo, una cafetera, pues voy a Amazon y busco las cafeteras que quisiera comprar. Pero ahora ya no. Ahora ya el cliente le está preguntando a la inteligencia artificial dónde está la mejor cafetera para mi gusto con el mejor precio. ¿Ok? Y es la inteligencia artificial la que está buscando en todas las páginas web que existan en el mercado y te va a decir, mira Luis, yo creo que para tu presupuesto esto es lo más conveniente. Y tú le puedes preguntar, ¿y cuál es la garantía que están dando? ¿O cuál es la política de retorno? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La interacción con las páginas web, el ser descubierto en el Internet por los clientes, ¿ok? En tu página web, ya es muy importante los canales de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, un ejemplo es ese, o sea, un ejemplo también muy interesante es cómo la inteligencia artificial está invadiendo lo que antes era el search, la búsqueda en todo lo que es el Internet o las páginas web de los comercios, ¿no? Pasamos a la siguiente. Turismo, ¿no? La parte turística. Yo no sé cuándo ustedes están familiarizados con las páginas como Google Travel, ¿ok? O como Expedia, o como Hotels.com, o creo que también hay muchas páginas web locales referentes relacionadas con viajes. Y antes de que la inteligencia artificial fuese en un momento dado incorporado a este tipo de servicios, antes existían lo que eran las agencias de viajes, ¿no? Aquel que quería pagar que alguien te hiciera un itinerario personalizado o que alguien te buscara en un momento dado cuáles son las mejores alternativas de hoteles, cuál era la mejor, en un momento dado, opciones de vuelos, escalas, tours dentro de tu viaje, ya sea en negocios o vacacional, ¿ok? Antes tenías que utilizar ese tipo de servicios que costaban, ¿no? O sea, te costaban, no eran gratis, ¿ok? Hoy por hoy, los servicios de viajes, turismo, etcétera, como Expedia, Google Travel, AI, etcétera, ese servicio te lo dan. ¿Me explico? O sea, de una manera conversacional, tú puedes tener tu agente de viajes personalizado. ¿Okay? Y te vas a tener, definitivamente, yo ya no compro un boleto de avión, sino me meto a una aplicación de inteligencia artificial, porque sé que me van a dar el mejor servicio. Entonces, hasta en ese tipo de servicios es como la inteligencia artificial ha penetrado, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, estábamos hablando de este Guide Geek, que se lo recomiendo mucho a aquellos que quieran, les gusta viajar, a aquellos que les gusta en un momento dado buscar cuáles son los puntos únicos de cualquier viaje. Entonces, este tipo de servicios, Guide Geek, que es bajo inteligencia artificial definitivamente, ¿ok? Realmente han democratizado el acceso a lo que le llaman un travel planner personal, o sea, una agencia de planeación de viajes personalizada. Entonces pasamos a la siguiente para que estemos al tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave de esta? Espero que haya sido interesante lo que les he platicado. ¿Cuál es el mensaje clave de este webinar? Readiness es el punto de partida. ¿Y readiness qué significa? ¿Ok?
es compromiso de la alta dirección para incorporar la inteligencia artificial bajo una estrategia. O sea, cuál es el área de organización que vamos a empezar, cuál es el tipo de dolor o proyecto a seleccionar, ¿ok? Cuál la información, la data que vamos a utilizar está accesible, está integrada, hay responsables, está al día. Ese tipo esos conceptos son lo que definen el readiness, ¿ok? Y claro está, la capacitación mínima. Hoy por hoy hay cierta resistencia en las compañías a permitir a los empleados el utilizar inteligencia artificial en compañías. ¿Por qué? Temores obvios, temores fundados, ¿ok? Pero hay maneras, hay formas de hacer un proyecto con la total seguridad de la información. Hay tecnologías para eso, ¿ok? ¿Ok? No es exponer tu data al público en general, no. Existen tecnologías hoy por hoy que te permiten en un momento dado tener la total control y seguridad de tu información. Y hay que empezar por problemas simples, ¿ok? No hay que tratar de resolver el problema mayor de la empresa, no. Hay que empezar por un problema que sea realmente un problema, porque de esa manera vamos a lograr compromiso, pero que sea bastante controlado, que los resultados buenos o malos sean compartidos, que la experiencia buena o mala sea difundida en la empresa para saber qué es lo que se tiene que resolver. Entonces, podría decir que hay que tener una realista, hay que capacitar al equipo, hay que tener control de la información y repite, ejecutar un piloto simple. Empezar simple es muy importante. Entonces, para estar a tiempo, muchas gracias por su tiempo y atención. Entonces, la clave para el éxito de inteligencia artificial está en combinar preparación organizacional y capacitación. ¿Ok? Entonces, esto ya nos va a permitir tener una adopción controlada y segura de estas tecnologías que son fundamentales. No hay compañía que pueda ignorar estas nuevas tecnologías. ¿Ok? La inteligencia artificial estará en tu empresa de una forma formal o informal. La informalidad trae problemas. La formalidad trae progreso. Entonces, así como Erika decía, la inteligencia artificial nos ha empoderado, nos ha hecho más productivos. Es importantísimo qué estrategia seguir para la adopción de esta tecnología. Entonces, yo les doy muchas gracias. No sé si tengas algún tipo de pregunta, Erika, que en los próximos 15 minutos podamos resolver, ¿ok? Ok, pues de momento no han dejado alguna pregunta. Si tienen alguna duda, por favor háganla a través del chat. De mi parte les compartí en el chat un link que es la evaluación de este webinar y además, si están interesados en realizar una encuesta para saber en qué etapa de adopción está su empresa para la adopción de inteligencia artificial, también ayúdenos a contestarlo en esta evaluación y les hacemos llegar esa encuesta para que ustedes puedan ver en qué etapa se encuentra su empresa. Es una encuesta, la verdad, muy rápida, de no más de 2 minutos, para que por favor nos ayuden a contestarla. Y pues si tienen alguna duda, pregunta, por favor déjenla aquí en el chat. Con gusto la podemos contestar. Si hay algo que a lo mejor no quedó claro del inicio, con gusto también se puede volver a repetir.
Si no hay ninguna duda, igual les dejo aquí nuestros datos de contacto, executrain.com.mx en nuestra página web, el correo ventas@executrain.com.mx para cualquier duda que tengan, que también la puedan contestarnos ahí, nos pueden mandar un correíto y con gusto les damos respuesta. Si tienen algún interés en lo que es inteligencia artificial, alguna necesidad, también todos nuestros cursos pues son personalizables obviamente a la etapa de su empresa, entonces nos pueden contactar y con gusto lo podemos revisar. Les dejamos aquí también nuestros teléfonos para que nos puedan contactar. De cualquier forma, les enviaremos lo que es la grabación de este webinar y la presentación para que ustedes la puedan tener.